Siempre para mí es un motivo de alegría estar entre gente joven, así que les agradezco la invitación. Como me dijo Ignacio, yo voy a plantear una pregunta que yo considero que no está puesta quizás en el debate público en el momento, pero que considero importante. Y elegí una pregunta que es muy simple y es: ¿cuánto debe ganar un profesor? Y le ayudaría más si lo hace bien. Así que me voy a referir brevemente a la pregunta. Yo la considero una pregunta importante porque el profesor es la figura principal en el proceso educativo. Estamos muy descontentos con la educación en Chile y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por salir de esa situación. Afortunadamente, en los últimos tiempos, en los últimos meses, diría yo, la verdad de que el profesor tiene centralidad en este problema se ha ido posicionando. Y yo creo que ya era hora, es una trivialidad decir que el profesor es importante, pero la verdad es que las políticas públicas estaban más bien orientadas hacia conseguir mayor cobertura, que más jóvenes fueran a la escuela, que hubiera edificios adecuados, que hubiera computadores en las salas o libros, en las bibliotecas. Pero nada de eso sirve si la relación entre el joven y el profesor no es rica. Entonces la riqueza de esa relación no depende del niño, sino que depende del profesor. Y por eso que el profesor es la figura central del problema educativo. Ahora, ¿qué papel juega el sueldo del profesor? Bueno, el sueldo del profesor a la vez es una medida de la valoración social que se hace del trabajo que hace el profesor y al mismo tiempo es una señal de interés por parte del Estado que se entrega a los jóvenes para que decidan o no dedicarse a la educación. Para situar el problema, les digo que el profesor que recién se emplea gana aproximadamente un 30% menos que el promedio de todas las profesiones, y si acaso uno toma las primeras 60, las 60 profesiones como que más suenan, las últimas 10 en sueldo corresponden a los profesores. Y estoy hablando de 10 carreras distintas, que son pedagogía básica, pedagogía de párvulo, la que menos tiene sueldo es profesor de párvulo, está pedagogía, el profesor de historia, de física, lo que sea. Así que son varias las carreras y todas están situadas en el sector de menor ingreso. Si uno eso lo lleva a estudios longitudinales en que aparecen más años encuestados, la situación se empeora. La brecha entre un ingeniero y un educador se agranda. Así que, desde el punto de vista de la realidad, el sueldo de los profesores está en una situación muy desmedrada socialmente. La consecuencia de ello es que los jóvenes no consideran atractiva la carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes no quieren entrar. Entonces, los que entran son aquellos que no pueden entrar a otras carreras, mayoritariamente. Lo que desprestigia más la profesión y hace que haya menos voluntad pública de subir los sueldos. Entonces, ese es un proceso que en física llamamos, hago contacto con el profesor, procesos no lineales, de dinámicas, de procesos no lineales que mueven las condiciones, en este caso cada vez a una situación peor. Y eso ha posicionado finalmente todas las carreras de pedagogía en el peor segmento de la escala de ingresos de Chile. Por otro lado, el tiempo que toma recuperar la inversión que significa estudiar, también en el caso de pedagogía de párvulos, por ejemplo, es el tiempo más alto de empleo. Estoy hablando de 6 años más o menos que toma recuperar la inversión de haber sido educado como profesor de educación parvularia. Así que desde el punto de vista de esos índices, la situación es muy preocupante. Si uno le pregunta a los expertos cómo son los sueldos en Chile, los economistas dicen no son tan malos porque es más o menos el promedio un poquito por encima del Producto Interno Bruto promedio per cápita de Chile. Sin embargo, ese índice sitúa
porque los sueldos en Chile son todos muy bajos en general, sitúa los sueldos en un poder adquisitivo de muy bajo nivel. Les digo, por ejemplo, el profesor de párvulos al primer año gana como 350.000 pesos mensuales. Ustedes pueden imaginar, es una profesión en sí que se obtiene en una universidad después de 4 o 5 años de estudio. Entonces ganar ese sueldo realmente no es conmensurable con la responsabilidad que tiene el cargo. Estos educadores de párvulos tienen que preparar a una persona para la vida laboral futura, y en las épocas más críticas de su formación, que son los primeros 8 años de edad, entonces la responsabilidad de ese educador de párvulo es inmensa. Sin embargo, su trabajo se está reconociendo muy mal por la sociedad. Si uno le pregunta a los economistas qué criterio se debería usar para decidir cuánto debería ganar su educador de párvulo, hay otro tipo de respuesta. Una respuesta muy reciente la elaboró un profesor de la Universidad de Harvard a través de una investigación, y lo que el profesor encontró es que si acaso la sociedad fuera a distribuir adecuadamente a un educador de párvulo, le debería pagar el equivalente aproximadamente a unos 3 millones de pesos mensuales. Y yo les decía, está ganando un poco más de la décima parte de eso. Así que en realidad la situación es muy diversa, muy diferente a lo que los propios economistas estiman que es el valor de una profesión. Ahora, ¿por qué llegan a esa cifra? Es porque lo que ocurre en los primeros 8 años de edad se ha correlacionado a través de estudios con lo que pasa en la vida laboral de la persona, y el impacto que tiene esos 8 años, si es buena o mala la educación, tiene un efecto decisivo sobre la productividad en 30 años laborales, por ejemplo, de la persona eventualmente. Entonces, la responsabilidad de ese ejercicio, que es educar al niño hasta los 8 años, tiene una consecuencia tan grande que valorar económicamente da un sueldo de los más altos que puede aspirar un profesional que no se destaque por efecto secundario, sino que simplemente por acceder a la profesión en Chile. Así que la respuesta de los economistas son, por un lado, no estamos tan mal, por otro lado, en realidad es escandaloso lo que ganan, porque no se está reconociendo la importancia que tiene ese trabajo en una sociedad. Se puede hablar mucho de esto. Hay respuestas parciales. Yo diría que el problema ha estado hasta ahora mal situado, porque ha estado en políticas públicas colocado en una especie de frente en que hay dos agentes en conflicto. Por un lado, los profesores que dicen tenemos que ganar más; por otro lado está el Estado, que está diciendo ganan suficiente, y además si le subo un peso de sueldo es tan grande la cuenta que prácticamente no lo puede hacer. Entonces es una guerra de trinchera, de fronteras, donde la frontera se mueve lentamente. Últimamente se han movido beneficiando a los profesores, pero sin embargo estamos todavía muy lejos de que el sueldo sea el sueldo que se consideraría justo. Entonces, por eso que la segunda parte de mi pregunta es ¿cuánto deben recibir los profesores que lo hacen bien? Y al decir lo hacen bien, al especificar que lo hacen bien, es porque estamos conscientes que hay una diversidad en cuanto al ejercicio de la profesión, y hay conciencia de que subirles el sueldo a todos a un nivel razonable es una cuenta muy cara, y por lo tanto ningún gobierno lo va a poder hacer en un intervalo de tiempo que es lo que dura su gestión, y los avances han sido significativos, pero todavía quizás tímidos. No ha llevado a la profesión para nada al nivel que le corresponde. Entonces, la estrategia que recomiendan los estudios y las buenas prácticas es que se haga una distinción entre los que lo hacen bien y los que no lo hacen bien, y premiar significativamente con sueldos importantes a los que realmente lo están haciendo bien. Y esto especialmente en el sistema municipal, que es el sistema que atiende a los niños que endémicamente han tenido mala educación porque son de sectores pobres y vulnerables. Así que la pregunta que yo estoy haciendo es ¿cuánto debe ganar un profesor, especialmente si lo hace bien? Yo quisiera situarlo en un terreno teórico, que se salga de la trinchera de las peleas anuales
y de las deudas históricas y conceptos de ese tipo que son conceptos que están en el terreno político, y nos pongamos en la perspectiva de la justicia social, de la importancia de la profesión y de la economía, de lo que significa el aporte que hacen estas personas al mayor o menor desarrollo de un país. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, uno de los temas que tenemos que preocuparnos particularmente es de tener un pueblo educado, y educado en un sentido muy amplio, pero especialmente en la habilidad más básica, que son la lectura, la escritura y un manejo mínimo de matemáticas, estadísticas y otras nociones de ese tipo que son como el fundamento de un desempeño laboral razonablemente ilustrado. Y en una sociedad del conocimiento, sin duda que esto cobra una importancia particularmente grande. Así que la idea de la pregunta es que se abra un debate sobre este tema y al mismo tiempo se gesten las políticas públicas que en un plazo probablemente muy largo, estoy hablando de 30 años, pero hay que empezar hoy, en un plazo muy largo, la profesión de educador tenga el sueldo que corresponde, que a mi juicio deberá ser entre los más altos, no el 30% inferior del promedio de las carreras, sino que el 30% superior del promedio de las carreras donde se sitúa en ingeniería. Ingeniería está un 35% por encima del promedio. Y educación debería estar entre el 30 y el 35% del promedio, y debería tener además un aumento paulatino, una perspectiva de mejoramiento interesante que lo lleve a niveles comparables, quizás un poco menores, no necesariamente iguales, pero comparables a las carreras como ingeniería, que es lucrativa, medicina, y medicina no es tan lucrativa, pero en promedio, digamos. Pero ciertamente hay que provocar socialmente un cambio que haga que los jóvenes quieran dedicarse a ser profesores. La tarea de profesor es una tarea hermosísima si se hace en buenas condiciones, y entre las condiciones que hay que asegurar son las de un buen sueldo. Además hay otras condiciones de las cuales podemos hablar, pero en este momento yo quiero centrar esa pregunta porque creo que es una pregunta muy concreta que puede dar respuestas muy precisas y que tienen que situar a las políticas públicas en una agenda para corregir un problema que a mi juicio es muy grave.